Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más a Reflexión Pastoral. Esta es nuestra primera reflexión pastoral del año 2023. Y qué mejor manera de inaugurar las reflexiones de este año que abordando un tema realmente especial. ¿Cómo Dios muestra su amor a los hombres? A través de Jesús. Jesús, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Jesús es la muestra más tangible del amor de Dios para con la humanidad. Dos versículos bíblicos vamos a ver para abordar este tema. El primero se encuentra, yo sé que tú te lo sabes de memoria, en Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reitero el título de esta reflexión. Jesús es la muestra más tangible del amor de Dios. Y el otro versículo que vamos a ver se encuentra en Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Probablemente si yo te hago la pregunta en esta oportunidad acerca de cuál es la forma en que tú puedes compartir, testificar acerca de cómo Dios ha manifestado su amor a tu vida, probablemente tú me digas, bueno, me dio la vida, me mantiene en salud, me dio una familia, me la protege, ha suplido mis necesidades, ha intervenido en una problemática que yo he tenido. Hay muchísimas formas de la manifestación del amor de Dios a nuestra vida. Dios es un Dios que es un padre, tiene una naturaleza, una característica de padre. Él es protector, Él es cuidador, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que nosotros hemos recibido el favor de Dios y su cuidado y su protección, y Él mismo lo habla, y se ve desde la figura del padre, si un padre da buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no será el padre de ustedes que está en el cielo? ¿Cómo no seré yo, Dios? Si Dios cuida de las aves que no trabajan ni nidan, le da alimento, le da cobija, le da casa, le da ropa, por supuesto, ¿qué no hará Dios por su creación, por sus hijos? O sea, Dios tiene esa forma, esa manera de mostrarse como un padre amoroso, protector y compasivo a nuestras vidas. Sin embargo, la mayor manifestación del amor de Dios a la humanidad es a Jesús. Es la respuesta que Dios da al problema que había con Jesús, al problema que estaba enfrentando la humanidad. Resulta que el pecado del hombre, el pecado original, hemos escuchado esto, lo hemos predicado en este canal muchas veces. El problema que separaba al hombre de su creación, al hombre, la creación de Dios, de su Dios creador, es precisamente el pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es salvación, es vida eterna. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Una vez el pecado entra en la experiencia humana y quebrantamos los mandamientos establecidos por Dios, una vez esto ocurre, se produce una separación del hombre con su creador, del hombre infractor de la ley y los mandatos divinos con su Dios creador.
Dios no comulga con el pecado, Dios es santo, habita en santidad y permanece en alianza con quienes tienen igual condición que Él. Así que una vez el pecado entró en la experiencia humana, reiteramos, nos separa el pecado de Dios, que Dios es puro, Dios es santo. Este problema, este conflicto, esta situación que se genera cuando el hombre se desvincula de Dios, el hombre tiene acceso por primera vez a la muerte, a la condenación eterna, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, experiencias que nunca el hombre iba a experimentar, valga la redundancia, si se mantenía en su vínculo original con Dios y conservaba, ojo con esto, el pecado, la experiencia del pecado altera la naturaleza misma del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, igual y semejante a Dios en naturaleza, en carácter, en pureza, en santidad, en sabiduría, en capacidad relacional, en conocimiento, ¿sí? En poder, en dominio, en autoridad. Todo eso lo compartía el hombre al compartir la misma esencia, la misma naturaleza, la misma imagen de su Dios. Sin embargo, esto se borra cuando se pierde la relación, cuando se pierde la amistad, cuando se pierde la coinonía con Dios. Se rompe esto. Entonces el hombre entra en un estado nuevo que se llama enemistad con Dios y vive consecuencias, las que ya hemos mencionado, consecuencias mismas desde la condición, se le altera su naturaleza, antes era santo, antes era puro, antes era íntegro, ahora es pecador, ahora está inmundo, ahora es blasfemo, ahora es un infractor de los mandamientos del Señor. Pues la muerte no estaba en la experiencia del hombre vinculado a Dios desde su vínculo original. Ahora el hombre como consecuencia tiene la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso dice la palabra. En esa condición entonces el hombre experimenta dolor, experimenta sufrimiento tras estar separado y se enfrenta a la muerte, tras estar separado de ese vínculo original con su Dios creador. Esa situación hace necesario entonces que el hombre entre en un proceso de búsqueda nuevamente de Dios, que la creación entre en un proceso de amistad, de búsqueda de Dios, pero no es posible a través por la condición que el hombre presenta. Es impuro, es infractor, está contaminado, ya no es puro, ya no es santo, ya no comparte la misma naturaleza de Dios. Y necesita el hombre entonces reconocer su condición, arrepentirse y es necesario ofrecer un sacrificio para la limpieza del pecado en el hombre y de la condición de inmundicia para que pueda volver a tener un nexo, una conexión, una amistad, un vínculo con su Dios. Esa experiencia de la nueva forma, la nueva búsqueda del hombre, volver a conectar con su Dios creador es una solución que Dios mismo da y le da al hombre todo el sistema de la expiación de pecados. El hombre entonces tenía que reconocer su falta y a través de rituales como sacrificios de animales, poder entonces hacer sacrificios a través de los cuales mostrara, evidenciara su arrepentimiento, su contrición, su actitud de humillación delante de Dios y el reconocimiento de su falta. El derramamiento de la sangre de esos animales que se entregaban en sacrificio expiaba el pecado y perdonaba y limpiaba al hombre de su condición de maldad. Sin embargo, esa solución fue lastimosamente una solución temporal, porque el hombre desde esa experiencia de los sacrificios, pues era momentánea la condición, digamos, circunstancial y momentánea, la condición de pureza, pues tenía que valerse de otra persona para poder presentar sus peticiones,
sus sacrificios para el perdón de sus pecados, para la remisión de sus pecados, ¿verdad? Y para la limpieza de sus vidas y obtener así el favor de Dios en todas las áreas de su vida. Esa solución fue temporal, fue a través de los sacrificios, fue a través de los sacerdotes, fue a través del tabernáculo, pero pero había una condición. Tanto el hombre que venía y traía sus animales para ofrecer sacrificios delante de Dios por él y por su familia para alcanzar misericordia de Dios y favor de Dios, limpieza de sus pecados. Tanto el hombre común de a pie del pueblo, como también el mediador, que era un sacerdote, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque también estaban en la condición de pecado. Y para poder presentar ofrendas delante de Dios, tenían que presentarse en condición de santidad. Así que el sacerdote, antes de recibir las ofrendas, los animales para sacrificio, ¿verdad? Y hacer todos los rituales para que las familias pudieran ser perdonadas y pudieran alcanzar el favor de Dios, él tenía que hacer los mismos rituales para él santificarse, para él purificarse, para poder estar delante de Dios y ministrar delante de Dios y alcanzar favor para sí y también favor para el pueblo. Esa solución, reitero, era una solución temporal, por lo tanto, los animales que se entregaban, reitero, expiaban el pecado del hombre de forma temporal. Una vez el hombre salía de ese escenario y cometía cualquier tipo de infracción, quebrantaba cualquier mandamiento establecido por Dios, el hombre se volvía y se encontraba en la misma condición delante de Dios. Fue necesario entonces que se estableciera un mediador entre Dios y los hombres. Fue necesario que se estableciera un sacerdote en condición de santidad y en condición de igualdad en cuanto a naturaleza y carácter de Dios. Y se hizo necesario que un cordero de expiación se presentara en condiciones perfectas. Déjeme decirle que no era cualquier animal que se podía presentar para hacer ofrendas y sacrificios delante de Dios. Tenían que tener una condición de perfección. No podía ser un animal enfermo, no le podía faltar una pata. Y esto era tipificación del tipo de sacrificio. El sacrificio tenía que ser íntegro, el sacrificio tenía que ser perfecto para poder ser recibido de parte de Dios. Así que la solución definitiva es entregar a un miembro mismo de la deidad y encarnarlo para que fuera sacerdote, fuera el cordero de expiación y fuera el mediador. Y eso entonces lo suple Dios a través de su mayor regalo de amor a los hombres, que se llama Jesús. Encarna a Jesús, lo despoja de su condición. Dice, y siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo. ¿Sí? Lo primero es que el proyecto es un cordero que quite el pecado del mundo, que quite, que expíe el pecado del mundo, que se derrame sangre a través de ese cordero de una vez y para siempre, que borre el pecado, no de una familia, no de un grupo que trae una ovejita, no, de toda la raza humana, y que a través del sacrificio único que ese cordero, el sacrificio único de ese cordero, pues todos los pecados de todos los humanos fueran limpiados y perdonados. Y se necesitaba también un mediador, que es un sacerdote, no que tuviera que pasar un año limpiándose para poder estar delante de la presencia de Dios y hacer los sacrificios, no, que fuera de igual condición de santidad y de pureza, y ese es Jesús. Dice la palabra que no hubo pecado en él, y a pesar de que él se despojó de su condición de Dios, vino a la tierra y se encarnó como un hombre natural, nunca perdió su naturaleza de santidad. Por eso él era el cordero
perfecto para expiación del pecado, porque nunca hubo pecado en él. Era santo, era limpio, era íntegro. Así que Jesús precisamente es la manera más tangible del amor de Dios hacia la humanidad, precisamente porque Jesús viene a reparar el daño ocurrido por el pecado, viene a destruir la génesis que produjo la separación, ¿verdad?, entre el hombre en la creación de Dios y su Dios. Jesucristo vino a anular el acta que no era contraria, la culpa, ¿verdad? Dice, el castigo de vuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él quitó nuestras culpas y las llevó en la cruz del Calvario. Miren, es importante ver que Dios manifestó su amor a través de Jesucristo, dándonos la oportunidad. Aún nosotros fuimos los infractores, porque fuimos el hombre, el pecado original, el primer grupo de humanos en la tierra. Estamos hablando de Adán y Eva, fueron los principales infractores. A partir de ahí, la experiencia humana vive una reproducción de ese mismo modelo de quebrantar los mandamientos establecidos por Dios, y el hombre se hace infractor de la ley del Señor y continúa viviendo una vida de espalda a los principios, mandatos y preceptos de parte de Dios. Así que el pecado le acompaña en su estilo de vida. Reacciones, actitudes, pensamientos, conductas pecaminosas lo mantienen al hombre distanciado de Dios. Entonces Jesucristo, reitero esto, a pesar de que nosotros estábamos en esa condición de pecado, en esa posición de infractores de la ley de Dios y de enemigos de Dios, a pesar de estar en esa condición, el Padre entrega a Jesucristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dándonos Jesucristo la solución de que, miren esto, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Importante esto. Recordemos que era necesario para el perdón de los pecados, para la remisión de los pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. No hay otra forma que Dios estableció para que esto sea. Los pecados se borran con sangre. Precisamente Jesús fue entregado y por eso murió de una manera sangrienta. Por eso Jesús derramó su sangre literalmente en la cruz del Calvario, porque tenía que ser la tipificación de ese cordero que se entregaba en sacrificio y que derramaba su sangre. Y así, de esa manera, se creaba la condición de expiación que borraba el pecado del hombre y que nos justificaba delante de Dios. Eso traía la oportunidad entonces de librarnos de la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Entra en el escenario entonces, después de que la sangre nos limpia de pecado y nos perdona y nos reconcilia con Dios, nos hace justos delante de Dios, entonces tenemos acceso a la vida eterna, a la salvación y a la vida eterna. Qué interesante que la forma más tangible, más genuina, más pura, más alta de la manifestación del amor de Dios no sea a través de algo material, sino de algo que aporta una solución a un problema histórico que el hombre tiene, que le afecta en la vida presente como también en la vida futura y en la eternidad. El amor del Padre se manifiesta a los hombres dándonos a Jesús. A Jesús, esa promesa que le hace justicia al hombre caído. Recordemos que el hombre fue engañado por el maligno y la caída fue una tentación, una seducción a obrar en contra de lo establecido por Dios. Y el hombre es engañado. Precisamente, tanto Adán como Eva fueron engañados, fueron seducidos,
fueron forzados de alguna manera a mover su voluntad, mover su libre albedrío y a optar por quebrantar los mandatos y los preceptos que Dios le había establecido. Cuando esa experiencia pasa, el hombre entonces está en una condición de enemistad con Dios y Dios en amor y compasión ve esa condición. Dios no ignora que el hombre fue engañado, Dios no ignora que el hombre fue vulnerado. Dios no ignora que la concupiscencia de su corazón lo traicionó, ¿verdad? Y quebrantaron los mandamientos. Por eso se levanta la justicia. Se levanta la justicia y la promesa maravillosa que se da en el Génesis. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es interesante esto, que nosotros vemos que desde que el hombre peca, cuando Dios reconoce esta condición de pecado en el hombre, definitivamente Dios anuncia su regalo a la humanidad, dándole a entender que Él venía a traer la solución y que Jesús es verdad en justicia frente a el acusador de las almas, el que tentó al hombre para caer y quebrantar los mandamientos establecidos por Dios, también tenía que hacer una justicia. Y precisamente no solo el hombre vive una consecuencia, sino que el mismo maligno. Y ahí se profetiza la destrucción del maligno, la victoria contra el maligno, la justicia de Dios manifestada, ¿verdad? A favor de la humanidad que fue engañada, que fue seducida, que fue tentada. Dios reconoce esa condición. Así que Jesucristo, el Padre también anuncia, ¿verdad? A Jesús y lo introduce como esa solución. Jesús definitivamente es el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Es la mayor muestra de amor. Realmente nosotros necesitamos todo de Dios, pero lo que más necesitamos de Dios es mantener ese vínculo relacional con Él que es capaz de cubrir todo. Dice que el amor cubre multitudes de faltas. Solo nos basta tener el favor, la gracia y la misericordia de Dios a nuestro lado y ya con eso nosotros realmente tenemos muchas cosas aseguradas. Probablemente nos esforzamos cada día de tener un dinerito en el banco, una casa para la vejez, un buen seguro. Quizás alguno de ustedes, como yo, me preocupo sobre el cementerio. Quizás alguno de ustedes tiene un plan de funeraria, tiene un nicho comprado, un nicho hecho. Para ustedes o por algún pariente, tratando de asegurar todas las bases y tener, digamos, tranquilidad en muchas de las áreas que son de la vida, que son eventos que se van a vivir. Sin embargo, mi consejo en este día es que además de nosotros enfocarnos o vivir y asumir todas las tareas y las exigencias de la vida diaria, nos enfoquemos en el regalo que Dios nos ha dado, que es Jesús. Y con Jesús vino la compasión, con Jesús vino la misericordia, con Jesús vino la justicia. Con Jesús vino la solución al problema que nos separaba de Dios. Con Jesús vino el perdón de los pecados, la limpieza de la inmundicia que tenía en nuestros corazones a causa de la condición de pecado. Con Jesús vino la reconciliación, la restauración del vínculo que tenemos con Dios. Con Jesús tenemos la oportunidad de dar el paso para entrar en las filas de los que son llamados a salvación y llamados a ser hijos e hijas de Dios. No hay otro regalo mayor, no hay otra forma de manifestar el amor que esta, porque esta forma de Dios manifestar el amor no se limita a una temporada,
no se limita a la vida presente, temporal, natural. Esta forma de manifestación del amor de Dios nos cubre hasta la eternidad. Probablemente tú puedes decir, testificar, Dios me suplió un buen carro que te va a durar 10 años, una casa que probablemente mueras en ella. Me dio unos hijos los cuales te honren a lo largo de tu vida hasta que te mueras. Pero después de ahí, ¿qué? Después de ahí hay una vida, y la vida más larga no es la vida que hayamos vivido en la vida terrenal, aquí y ahora. La vida más larga es la vida eterna, y esa nosotros debemos asegurarla en unidad con Dios, en paz con Dios, en santidad, en bienestar, porque esa es la más larga realmente, esa es la que define, esa es la que define nuestra estadía en el futuro de bienestar o no de bienestar. Así que hoy nosotros debemos abrazar la manera en que Dios ha decidido amarnos a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Disfrutemos la forma en que Dios ha decidido amarnos. Exaltemos, reconozcamos a nuestro regalo. Jesús es nuestro regalo mayor. Jesús es nuestra dádiva de Dios mayor, porque Jesús cubre nuestras faltas. Jesús limpia nuestros pecados. Jesús tiene compasión de nosotros, en nuestras debilidades nos comprende, intercede por nosotros delante del Padre, frente a nuestras debilidades. Jesús tiene la capacidad de formarnos el carácter, de devolvernos esa imagen, esa naturaleza y ese carácter perdido. Jesús tiene la oportunidad de vincularnos nuevamente y unirnos a la fuente de vida, de esperanza, de paz, de gozo, de alegría, no temporal, no humano, no ficticio, sino un gozo perpetuo, un gozo eterno, una paz perpetua, una paz eterna, que no es fingida, que no es ficticia, que no es temporal. Así que le damos gracias a Dios porque podemos entrar a este año 2023 reconociendo que la mayor forma, la manera más tangible en la que Dios ha mostrado su amor para con nosotros es a través de Jesús, siendo nosotros faltos, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros infractores de la ley de Dios. El Padre, nuestro amado Dios, entregó a Jesús su único Hijo para que Él y a través de Él, con su muerte, con su sangre derramada, con su resurrección, nosotros podamos morir al pecado, nacer a una nueva vida por la eternidad, de unidad, de bienestar, ¿verdad? Con nuestro Dios. Así que yo te invito a que tú comiences a reconocer esta forma de Dios amarte. A través de Jesús, el Padre no solo te da la solución al pecado, también a través de Jesús te entrega un intercesor, un mediador. A través de Jesús te entrega a alguien que se compadece en tus necesidades y en tus realidades porque Él pasó por este escenario. Él no pecó, pero vivió todos los dramas humanos. Él sabe lo que es el sufrimiento humano. Él sabe lo que es experimentar una tentación. Él sabe lo que es enfrentarse a la naturaleza humana. Él sabe lo que es enfrentarse al maligno y a sus obras de maldad. Entonces Jesús es también, además de quien perdona nuestros pecados, quien nos limpia, quien nos salva, es también nuestro consolador, nuestro guía, nuestro padre, nuestro pastor, ¿sí? Jesús se compadece de nosotros, Jesús nos entiende, Jesús intercede delante del Padre
por nosotros. Jesús es nuestro defensor, es nuestro abogado. Pero Jesús también nos ofrece desde su experiencia de vida humana, encarnado, un estilo de vida que a Dios le agrada. Jesús nos modela cómo debemos caminar, cómo debemos reaccionar, cómo debemos actuar. Y eso es parte del regalo empacado en esa persona de Jesús que muestra y evidencia el amor de Dios. No solo entrega a quien nos limpia, nos salva, nos reconcilia, nos justifica, sino que nos entrega en Él y a través de Él un modelo de vida que podemos seguir para mantener este vínculo de amor, de compañía y de amistad con nuestro Dios. Si tú no has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, o si aún quieres volver a reconocer esta forma tan bella a través de la cual Dios te ama, entregándote a Jesús, haz esta oración conmigo. Padre, gracias por entregarme a Jesús, por demostrarme tu amor a través de Él. Yo recibo a Jesús como tu muestra más tangible de amor, como tu regalo para mí. Lo recibo como mi Señor y Salvador y pido que Él limpie con su sangre todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador para que Él me purifique, me transforme en una nueva criatura según su imagen y me conecte por la eternidad en un vínculo de amor contigo. Amén. Dios te bendiga. Yo sé que hiciste esta oración. Mantente al tanto, esperando los contenidos que estamos compartiendo en este canal. Dios te bendiga. Te abrazo. Nos vemos en un próximo video.